Agradecerte como siempre que tengas tiempo para explicarnos las vicisitudes de este Mundial de Qatar y la primera pregunta que te haría, porque creo que una vez que se lee el libro es la que más impacta, es ¿cuántos obreros han muerto? ¿Cuál ha sido el precio en número de vidas para que este Mundial se pueda estar produciendo en Qatar? Claro, las investigaciones de Amnistía Internacional, de The Guardian, señalan que más de 6.500 obreros han muerto construyendo infraestructuras de estadios para este Mundial de la infamia y de la vergüenza y además muchos de ellos construcciones con vinculaciones con España, con empresas españolas y de estados occidentales que han visto pues un gran negocio en Qatar. Y vemos que se cita a lo largo del libro la kafala, algo que es muy desconocido quizás en Europa, pero que son unas condiciones de trabajo que no sé si nos puedes explicar así un poquito a grandes Sí, rasgos. son obreros de esclavitud del siglo XXI. Son personas pues que llegan de países como Sri Lanka, la India, muchas veces engañados. El patrón de allí tiene absoluta potestad sobre ellos, confisca los pasaportes, tiene prohibido pues los sindicatos. Hace un mes unos obreros protestaron por sus condiciones laborales y fueron deportados. Por tanto, es un sistema en el cual no existe ningún derecho laboral y viven hacinados en 5 metros viviendo más de 10 personas. Es pues, horroroso y además también todo ese cinismo de la FIFA, ¿no? Cómo ha cambiado el calendario para que los futbolistas no pasen tanto calor. No han pasado en noviembre, diciembre, sin embargo los estadios siguieron construyéndose en verano y a 50 grados. Muchas veces estamos hablando de que esos trabajadores llegan a morir incluso de hambre. Quiero decir, no solo el calor, sino que las condiciones en las que los mantienen allí sus patrones. Muchas veces hablamos de semiesclavitud. Yo creo que semiesclavitud en cierta medida es el trabajo que tenemos aquí, el trabajo en el Claro. régimen capitalista. Lo de ellos es directamente esclavitud. Sí, sí, esclavitud y el sistema es feudal de una dinastía familiar como los Altani y haciendo lo que quieren. Yo sobre todo me centro en el libro cómo los estados occidentales capitalistas pues les ponen la alfombra roja a los emir de Qatar, pero no solo ocurre en Qatar, sino que Arabia Saudí o Emiratos Árabes funcionan de la misma forma. Y además entre todos ellos están peleando por el mundo del deporte ahora, cómo quieren blanquear su imagen, ¿no? El príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman, está aliándose a la FIFA porque quiere ser organizador del Mundial 2030, se ha unido a Donald Trump para hacer torneos de golf, por tanto es como que son un nuevo actor dentro del mundo del deporte estos jeques árabes para pues blanquear su fechoría. Hemos visto como Gianni Infantino señalaba en este sentido que quizás este mundial podría contribuir a mejorar la imagen de Qatar y hacer un cambio social en el país. ¿Tú crees que esto realmente puede ser así? La verdad que el único que ha mejorado es él, que vive en Qatar en un palacete, no paga impuestos y es uno de los tipos que está dentro de la mafia de la FIFA. No en vano venía señalado como uno de los principales actores del soborno que hubo en la Eurocopa 2012 de Ucrania y Polonia. Venía señalado también en sociedades en paraísos fiscales y este tipo es el que supuestamente venía a regenerar lo que había hecho Blatter. Incluso yo creo que está empeorando a Blatter, que ya era difícil. Y conociendo todo esto, la gran pregunta es, ¿cómo logra Qatar hacerse con la concesión de este mundial? Claro, pues estos son siempre los eventos deportivos, Comité Internacional, FIFA, realmente lo que hacen es vender la sede al mejor postor. No solo ha ocurrido con Qatar, que sí que es verdad que pues, compró voluntades, como el caso que señalo yo también de la hipocresía de Sarkozy, que mientras nos vendía que había que hacer un capitalismo más humano, como si eso fuera posible, él se reunía con el emir de Qatar para pues, presionar a Michel Platini, que al final pues abordar a votar a favor de Qatar, como la selección española con la federación fue a jugar un partido allí a cambio de comisiones para votar a favor de Qatar, pues es la venta y compra de estas organizaciones que no solo ha ocurrido con Qatar, porque si nos vamos también a los Juegos Olímpicos del 92, con Samaranch y demás, tenía unos intereses inmobiliarios brutales y señalo que justamente Samaranch en el libro, que tenía la inmobiliaria colonial en los Juegos del 92 y ahora curiosamente esa inmobiliaria colonial ha pasado a manos de los cataríes en España y tienen grandes negocios inmobiliarios en nuestro país.
De hecho, nos llama la atención el Mundial de Qatar, pero allí han tenido lugar eventos deportivos de balonmano, tenis, motociclismo. Quiero decir que esto ha un poco estallado esa burbuja de impunidad, pero los cataríes han utilizado en todo momento el deporte para intentar lavar la imagen de su régimen. Sí, sí, exacto. Justamente también el caso de Iñaki Urdangarín, que iba a ser el segundo entrenador de la selección catarí de balonmano, pero al final no llegaron a un acuerdo entre Juan Carlos I, tampoco le quedaba bien a la Casa Real Española que se fuera en ese momento cuando saltó y quedó muy salpicado por el caso Nos. Y es verdad que lo han utilizado. Incluso muchos aficionados españoles fueron a ese Mundial de balonmano pagados por el Emir de Qatar para que animaran a la selección de Qatar, que luego fue subcampeona de ese Mundial de balonmano. Leía en el libro lo de esa retranca que tenían con Alibaba y los 41 ladrones por Iñaki Urdangarín. Sí, sí, ahí es verdad que Juan Carlos yo creo que no quiso llevar a Iñaki Urdangarín de esta forma porque al final es el único que ha pagado algo de los Borbones. No se sabe si estuvo en una cárcel él solo o demás, pero sí que es verdad que el resto pues se ha ido de rositas y él mismo está en una isla privada de Abu Dhabi, cuyo propietario también tiene propiedad del Manchester City, ¿no? Vemos en todo momento la interrelación en estas fronteras entre el mundo de la política y el mundo del deporte. Señalabas a Sarkozy, que tiene un papel principal a la hora de que Qatar se pueda hacer con este mundial, pero también vemos nombres como Tebas, Villar, Florentino, Rosell e incluso futbolistas como Fernando Hierro, Pep Guardiola, Raúl González, Xavi Hernández. No son pocas las conexiones de Qatar con el fútbol español. Sí, sí, es tremendo cómo se hizo una alianza entre, por ejemplo, Villar, Florentino Pérez y Sandro Rosell. Rosell y Florentino, que en teoría se tendrían que llevar mal y ser enemigos por ser del Barça y del Real Madrid. Sin embargo, existe pues esa unión de clase entre los que están en los palcos que se unen para repartirse ese tipo de negocios. Es verdad que en el caso de Rosell y Villar han caído un poco en desgracia y han quedado un poco salpicados y ya no están dentro de ese negocio del fútbol. El Barça tuvo la vergüenza de llevar pues, la propaganda de Qatar y demás, pero sí que es verdad que esos dos han caído y Florentino sigue indemne. Pero es que el fútbol es una manera de blanquearte muy fácil, ¿no? Ahora justamente estaban diciendo que a lo mejor Amancio Ortega compraba el Manchester United. Mira que llevan años para intentar que eche una mano al Deportivo y no, pero en el Manchester parece que sí le interesa más. Parece que es más fácil ahí manejar el dinero. Y esto también tiene sus repercusiones en equipos modestos de la Liga Española. Citas a lo largo del libro varios ejemplos en lo que diferentes clubes, todos nos puede venir un poco a la cabeza todos estos jeques invirtieron en el fútbol para el fútbol inglés, quizás, o incluso ahora el Paris Saint-Germain, podemos recordar en Málaga, pero me ha sorprendido ver nombres de equipos realmente modestos que se han visto influidos por este dinero que viene del golf. Sí, por ejemplo, el caso de Qatar ha invertido en la cultura leonesa, el León pues tiene grandes intereses también, como los aficionados que estuvieron en contra de la llegada pues el capital de Qatar hicieron protestas y fueron reprimidas por los policías, incluso retiraron pancartas, como también la Liga está pues haciendo una censura porque la segunda división todavía sigue a pesar del Mundial y Tebas y demás han ordenado que no puede salir ninguna pancarta de boicot al Mundial de Qatar porque mancha la imagen del fútbol. Parece que les importa más una pancarta, ¿no? que la muerte de obreros, que eso supuestamente no mancha la imagen del fútbol, pero sí una pancarta de unos aficionados que retiraron esta misma semana del Alavés y del Eibar, los aficionados vascos que entraron con una pancarta pidiendo el boicot a este Mundial de la vergüenza y fue retirada y no los dejaron pasar. En este sentido, parece que Qatar representa un poquito esa disputa que ya lleva años forjándose entre el fútbol, el llamado fútbol moderno, en el que los negocios tienen un papel muy importante, y aficiones que se resisten a que rebaten los valores que realmente representan al fútbol y a sus equipos. Hemos visto que muchas aficiones sí han respondido desde las gradas a lo largo de los meses previos al Mundial protestando contra el Mundial de Qatar. Pero también en el llamado al boicot, yo participo del boicot de este mundial, me parece que es la forma más clara y más directa que tenemos de protestar por ello,
pero también uno reflexiona un poquito que es injusto que a veces se vuelque toda la responsabilidad en las aficiones, en el pueblo. Parece que hasta ahora nadie ha movido un dedo en ese sentido. Yo recordaba, tú lo recuerdas también en el libro, ese sindicato de jugadores que Eric Cantona y Diego Armando Maradona llevan adelante y reflexionaba un poco. No existe una unión en los jugadores, no existen clubes que vayan en contra de esto. Vemos nombres como Klopp, como Cantona, pero no existe una unión para pararlo antes de poner la responsabilidad en las aficiones. Sí, sí, exacto. Y además hemos comprado, en el caso de España, la televisión española ha comprado el Mundial sin ningún tipo de transparencia ni control democrático. No han dicho cuánto nos ha costado este dispendio porque se han llevado a futbolistas como Casillas, Iniesta, de comentaristas que no tendrán un sueldo bajo. Y además también la implicación de MediaPro, también como con Jaume Roure le han comprado los derechos de emisión a él. Absoluta vergüenza, pero sí que es verdad que algunos equipos de accionariado popular, como puede ser Ciudad de Murcia, como puede ser el Tarraco y otros, que sí que pues han hecho llamamiento al boicot y que sus aficionados no van a ver un partido. En este sentido, hablas de cómo Jan Mejores llega a comprar los derechos de este mundial a lo largo del tiempo. Jan Mejores y digamos, su ámbito más cercano a los negocios ha tenido bastante problemas a la hora de negociar con la FIFA, con incluso algunas condenas, y sin embargo, Televisión Española llega a comprar los derechos y vemos como los políticos españoles, tú citas un ejemplo que para mí es muy paradigmático a lo largo del libro, que es Nadia Calviño rompiendo esa medida feminista que tenía no sacarse fotos cuando solo aparecían hombres, pero parece que Qatar queda fuera de esas medidas. Aquí también supongo que el peso de la economía de Qatar en la economía española tiene mucho que ver. Claro, es que son un régimen tirano que está invirtiendo mucho dinero en España, son el tercer fondo dentro del IBEX 35 que más poder tiene, han invertido en Iberdrola, han invertido en el Corte Inglés, Grupo Prisa, la inmobiliaria Colonial, Iberia, incluso empresas que han sido privatizadas y que luego han quedado en manos de los cataríes. Por tanto, lo de Nadia Calviño me pareció una forma de vasallaje absoluta de que incumple su promesa cuando llegan los cataríes, que para ellos pues no importan los derechos humanos ni nada. A ellos es la alfombra roja y se les pone todas las medallas a vida y por haber. El Senado, el Congreso, Almeida diciendo que las monarquías son el ejemplo de que todo funciona perfecto. Una absoluta vergüenza y la verdad que esa medida de Nadia Calviño pues la rompió cuando llegó Lenin. Aparte de una forma muy transversal, estamos viendo que aquí tanto PP, PSOE, Mediapro, Grupo Prisa, todos más o menos la monarquía, vemos que todos los elementos tienen una relación muy directa y a la hora de relacionarse con Qatar parece que la economía prima ante todo. Y no sé qué papel juega en toda esta triangulación la Qatar Foundation, que parece que nos lo vende como algo neutro, que no tiene Claro, ningún interés detrás, pero que parece que hay más miga. pues exacto. Un régimen que lo que quiere pues es propagarse a nivel internacional, hacer grandes negocios a la vez que está haciendo labor supuestamente humanitaria y a partir de ahí pues que se encuentran todas sus tropelías, ¿no? El caso de Wikileaks que señaló al régimen de Qatar como financiador del terrorismo yihadista, por ejemplo, y todo esto pues se va blanqueando gracias a que va invirtiendo en equipos de fútbol, en ciudades y por ejemplo controlando hoteles, España, como puede ser el Hotel Vela de Barceloneta en Barcelona, y va pues comprando a los monarcas, como puede ser no solo el caso de Juan Carlos, que es evidente el dinero que le pagan en negro y demás, sino Carlos III de Inglaterra también se le pagó en negro dinero por parte de Qatar y van pues comprando todo tipo de jerarcas occidentales capitalistas que se venden por este dinero. Y parece, sin embargo, hemos hablado de la corrupción, incluso de la financiación del terrorismo por parte de Qatar. Hemos hablado también de todos estos obreros que han muerto en la construcción de los estadios, pero parece que se ha puesto especialmente el foco en los derechos LGTB en Qatar. Y las medidas que se han tomado desde Europa son llevar un brazalete, pintarse unas botas con el color de la bandera. Es que no. Medidas ridículas que no llevan a ninguna parte, salvo que ellos se piensen que están que son moralmente superiores, pero realmente no inciden en ningún problema, no llaman al boicot, van allí y no les ocurre nada, porque claro, son medidas que son muy parecidas a lo que es hoy el postureo, ¿no?
el, hacer cuestiones que no van a la raíz de los problemas y de esa forma, pues, al final también lo están blanqueando, ¿no? Creo que en el propio Parlamento, quien ha sido algunos dirigentes del PSOE también se ha puesto ese mismo brazalete, cuando el propio PSOE le dio la medalla de honor al emir de Qatar, pues no, medidas estériles y de cara a la galería. Y de hecho vemos como selecciones como la alemana, que han sido protagonistas en este sentido, sin embargo nadie habla de que gran parte de la población alemana apoyaba de forma directa que su selección no fuera al Mundial. Parece que eso quedó en todo momento fuera del Sí, sí, tablero de juego. el 50% que preguntaron no querían ni que fuera. 20% estaban en contra de ese mundial y que a lo mejor fuera para que hicieran algún acto reivindicativo, pero el 50% es que no quería que fuera la selección. Y luego, pues se ha visto lo que han hecho, que ni les han dejado llevar, portar el brazalete LGTBI y ningún futbolista se ha atrevido a esa medida tan niña que era y tan banal que a lo mejor podía ser, pero es que ni eso se han atrevido por miedo a una sanción o una tarjeta amarilla. Y en este sentido también haces mención en el libro a lo sucedido con la revista Cero en 2006. Y yo siempre me he preguntado lo mismo. Parece prácticamente imposible que ningún jugador de fútbol declare que pertenece al colectivo LGTB. Y parece que son los propios clubes y el propio negocio del fútbol el que impide que eso sea así. Sí, en Un poco hipócrita. El caso del Real Madrid llamaron ellos directamente y pararon esa publicación, según la revista. Y muy deshonesto y además los que han sido valientes, como el caso de Fasciano, se suicidó por toda la homofobia que vivió desde que se declaró homosexual. Y en este sentido también, hoy que es 25N, parece que también se ha dejado un poquito de lado el trato a la mujer en Qatar. Tú citas algunos casos que realmente son escalofriantes, como el de Paula Chitebaktak, espero pronunciarlo bien, y algún otro en el que las repercusiones de cualquier mujer que acuda a Qatar cuando es violada, toda la responsabilidad se está poniendo en el campo de la mujer. Y también citas la situación de las empleadas de hogar, que eso sí que es Sí, sí, totalmente terrorífico. eso sí que es una vulneración de la persona misma porque son abusadas, agredidas sexualmente y luego cuando lo denuncian, al final las perjudicadas son ellas y acaban denunciadas por adulterio a lo mejor ellas. Es tremendo. Y pueden ser encarceladas en la cárcel por denunciarlo. Una vergüenza y como bien explica, pues se está dejando de lado ese tema. La verdad que con medidas por ejemplo, la televisión española de sacar más periodistas que nunca, pero allí, entonces no creo que sea medidas de dar voz a las mujeres que sufren este régimen tirano. Y sí que es cierto, ya esta pregunta, para que muchas veces desde fuera de Europa se nos acusa de que solo ponemos el foco cuando es el Mundial de Qatar o cuando son mundiales fuera de Europa, sí es cierto que el próximo Mundial, sí, el próximo, si no me equivoco, se celebra entre Canadá, Estados Unidos y México. Estamos viendo que la situación en la frontera entre México y Estados Unidos con los migrantes es también una violación total de los derechos humanos. Hemos visto cómo Estados Unidos a lo largo de su historia ha iniciado también guerras y a día de hoy sigue presionando a muchos países con sus sanciones. Podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de Cuba. No sé si en este sentido sí que existe un poco de razón cuando se nos acusa que en Europa solo ponemos el foco cuando sucede fuera de los valores que nosotros consideramos como normales. Bueno, en el caso de Estados Unidos también habría que hacer un llamamiento al boicot, además de cómo al final ellos protestaron la concesión del Mundial a Qatar para que luego ellos fueran la sede del siguiente Mundial y se lo dieron. Yo explico, por ejemplo, que el constructor de la sede de ese nuevo Mundial de Estados Unidos va a ser Florentino Pérez, por ejemplo. Y es otro Mundial que va a ser una absoluta vergüenza, pero es que así funciona la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Yo les recomendaría a todo el mundo que lea ese Florentino, el poder del palco, que me alegro mucho de que está ya funcionando realmente bien, porque había que atreverse con ese señor, y después también que lea este Qatar, sangre, dinero. Y ojalá haya editoriales que lo puedan traducir al catalán, al gallego, al euskera, porque a mí me parece importante que estén todas las lenguas del Estado.
te cojo ese guante que sabes que para nosotros también es vital, de suma importancia. Y eso sí, cuando lean esos dos libros seguido, pues me parece que este fútbol se les va a quedar un poquito descafeinado. Y en este sentido, ya para terminar, la pregunta que yo te haría como aficionado al fútbol que lleva muchos años desencantado porque creo que nos están jugando un deporte que sí, que el deporte dicen ellos que no hay que politizarlo, pero que yo considero que era nuestro, era de la clase obrera y se disfrutaba en los barrios o las ciudades, ese vínculo con los equipos propios. No sé si tú crees que se podrá recuperar algún día esos valores del fútbol o si ya es una batalla que casi tenemos perdida. Yo creo que ya la verdad está perdido un fútbol negocio, igual los propios futbolistas han perdido su noción de clase. Lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, como Donato, Neymar, Robinho se han unido a la ultraderecha. Lo explicó muy bien Juninho Pernambucano, que decía que eran gente que venía de lo más bajo y luego se ponían del lado de los, de los otros, como el caso de fascistas, como Bolsonaro, y solo es posible a través de un fútbol que sea de accionariado popular, como hay equipos en España, pero dentro de esta mafia existen los palcos de equipos que ya son pues sociedades anónimas deportivas, en las que se prioriza el negocio, pues Yo he hecho hay un llamamiento para quien pueda cogerlo, que tú lo haces también en el libro, recordar esas Olimpiadas que se hicieron, bueno, no llegaron a realizarse, pero que se propusieron como protesta por las que la Alemania nazi iba a realizar y creo que algún tipo de competición en este sentido se podría organizar desde la izquierda. pues También tuvimos las elecciones de las diferentes nacionalidades dentro del estadio que se celebraban en estas fechas. Creo que igual es el momento de robar un poquito ese foco al fútbol que, como tú dices, a día de hoy es un negocio. Se me acaba de venir también a la cabeza en el libro el ejemplo, porque no hemos hablado de la competición, pero el ejemplo de la selección de Qatar, no solo en fútbol, sino en otros deportes que a golpe talonario parece que ha creado selecciones de la nada. sí, sí, el caso del atletismo, compran directamente de forma vitalicia deportistas de Kenia para que compitan por Qatar y se ponen pues, la nación de Qatar y estamos viendo pues las competiciones de atletismo. Pues agradecerte enormemente este tiempo, deseando ya tener en tus manos el que seguro será un próximo libro poniendo el foco en estas corruptelas del deporte y de verdad, de alguien que le gusta el fútbol, que te lo agradezco de verdad porque creo que si existe una mínima posibilidad de recuperar el fútbol para la clase trabajadora, es gracias a trabajos como este. Placer. La verdad que yo ya con tanto fútbol y demás, la verdad que estoy como en una alcantarilla que debo de salir un poco para ver otras cosas porque la verdad que me he metido en una alcantarilla de las buenas. Cuidado. Yo cambié en su momento para la escalada. Espero que por lo menos ahí nos dejen tranquilos una temporada, que también se está poniendo de moda y es mala cosa. Pues bueno, un placer.